tener ciertos indicadores nos permite también reforzar esa señal, ¿verdad? Reforzar ese mensaje de la importancia de, por ejemplo, de los niveles mínimos de desempeño, ¿verdad? Como tenemos una gran carencia en la región, donde tenemos prácticamente en sexto grado, ¿no es cierto?, la mitad de matemática y lectura bajo el nivel mínimo, la importancia de tomar eso como consideración para las políticas a mediano y largo plazo. Entonces, si se fijan, está todo bien conectado, ¿no? O sea, el ERCE es mucho antes de esa definición de los mínimos, los niveles mínimos de competencia. Pero de todas maneras hoy día funciona dentro de un engranaje que nos permite tener información válida y confiable para informar, ¿verdad?, para reportar sobre el objetivo 4.1, específicamente con los indicadores 4.1.1a y 4.1.1b, ¿verdad?, que es de enseñanza primaria, temprana y término de la enseñanza primaria. Yo creo que es interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Como que nuestro rol, si se fijan en esto, nuestro rol es muy específico, pero parte de un engranaje, ¿no es cierto?, de una maquinaria que es mucho mayor, como que cobra sentido en ese sentido. Me permito decir un par de cosas. Por una parte, hay que considerar que esto es una fotografía, ¿no?, en un momento específico, y que lo que nosotros intentamos hacer con esto siempre es que el momento en que yo aplico y el momento en que yo reporto sea el más corto posible. Otra cosa importante a considerar, nosotros no estamos reportando a nivel estudiante, ¿no?, ni a nivel escuela, sino que reportamos a nivel de sistema educativo. Entonces, esto, lógicamente, si hablamos de chance, es de qué manera nosotros podemos transformar y utilizar esta información para la mejora de nuestros sistemas educativos. Pero de la región, no del país. No, del país, es representativo del país, es a nivel país. Claramente podemos ver la media regional, y eso nos sirve a nosotros de UNESCO para reportar cómo está Latinoamérica, pero lo más importante es verlo a nivel nacional, ¿verdad?, a nivel del sistema educativo. Me preguntan acá adelante de cuándo hacemos la prueba. Nosotros hacemos la prueba, el ERCE, voy a hablar del ERCE. El ERCE está diseñado así. El ERCE está diseñado para aplicar la prueba bajo el supuesto de que los estudiantes ya han pasado por toda la cobertura curricular o gran parte de la cobertura curricular del año, ¿verdad? Si no me equivoco, en mayo. Si no me equivoco, en mayo la aplicación en Venezuela. Sí, en mayo, sí. En mayo. Es en mayo. Son 2 días de aplicación en la escuela, pero tenemos una ventana de aplicación para el país, ¿verdad? Esta presentación de ahora, en particular, ya vamos a ir viendo temas más específicos. Pero aquí voy a pedir una pequeña nota al pie, ¿no?, o un pequeño disclaimer, por así decirlo. Yo no soy pedagogo, entonces voy a entrar en una arena pisando huevos, como se dice, ¿no? Porque es de currículum, ¿verdad? Yo no estudié pedagogía, entonces lo que queremos mostrar acá es enseñar el proceso de análisis curricular del ERCE, ¿ya? Y no necesariamente, acá no entregamos directrices para diseñar currículum, ¿ya?, para nada, ¿ok? Es simplemente, recuerden, uno de nuestros pilares fundamentales son nuestros marcos de evaluación, cuyo el principal para elaborar las pruebas de logro de aprendizaje es el currículum, ¿verdad? Entonces, voy a abordarlo desde esa perspectiva, pero sí quiero mostrarles cómo analizamos este currículum, mostrarles cuáles son las medidas que se toman, ¿verdad? Si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor. Ya, estos son más o menos los contenidos de la sesión. Son 4. Esto resume básicamente lo que nosotros hacemos al momento de tomar los currículum de la región y llegar a nuestro producto final, que son nuestras tablas de especificaciones. Dejémoslo ahí, ¿ya? Ahí vamos a ir abordando ese concepto más adelante, ¿verdad?
Estas tablas de especificaciones lo que contienen finalmente son los dominios por cada una de las disciplinas y mis procesos cognitivos o habilidades, ¿verdad? Que van a componer finalmente las pruebas por cada una de estas disciplinas. Para eso, nosotros tenemos una metodología de trabajo para observar el currículum, cuya metodología se divide en una etapa cualitativa y una etapa cuantitativa, ¿verdad? La siguiente, por favor. Otra más, ahí está. Entonces, este es el objetivo del análisis curricular, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? Es una evaluación estandarizada, el ERCE, ¿verdad? Es una medición que se aplica en toda la región para medir el aprendizaje de los estudiantes de los sistemas educativos. Y el ERCE, bueno, ustedes saben, ya lo abordamos esto, tiene el objetivo de servir como una herramienta de monitoreo. Calidad, cuya definición también vimos, traté de abordar simplemente en las láminas anteriores. El análisis curricular, por otro lado, tiene el objetivo de aportar al diseño y construcción de los ítems de ERCE, para la prueba del ERCE, y tener una visión de los currículos de América Latina de lo que se espera que aprendan los niños, ¿verdad? Ese es como el valor agregado que nosotros incorporamos en este análisis curricular. Esa segunda parte no la vamos a abordar en esta presentación. Más bien, cómo nosotros hacemos el análisis curricular. La siguiente, por favor. Entonces, primero, estos son los criterios de la inclusión de los distintos documentos, ¿verdad? Para abordar los contenidos curriculares, aquí nos enfrentamos a un primer desafío. Las políticas curriculares se definen de distinta manera en cada uno de los países. Y cambian constantemente, ¿verdad? Yo no recuerdo el dato exacto, pero sé que Latinoamérica es una de las regiones que hace adaptaciones a su currículum con mayor frecuencia, ¿verdad? Tiene un objetivo, ¿no es cierto?, eso, obviamente, pero en nuestro escenario, en la vereda de la medición, nos plantea el desafío del primer pilar que yo les comentaba, ¿no?, de la comparabilidad, ¿verdad? Si los currículums cambian mucho, atenta a eso, puede atentar con la comparabilidad en el tiempo, ¿no?, de los estudios. Hasta ahora vamos bien, así que podemos descansar en eso de que estamos bien. Los currículos no han cambiado tanto que atente contra la comparabilidad del estudio, pero lógicamente es una interrogante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a analizar. Ahora, estas definiciones tampoco no son establecidas unilateralmente por UNESCO, ¿ya? La UNESCO, bueno, el IESE de la UNESCO, como Carlos abordaba también en la presentación de ayer o antes de ayer, tiene una cierta gobernanza. Y esa gobernanza implica trabajar mano a mano con cada uno de los coordinadores y las coordinadoras nacionales. ¿No es así, Lenin? ¿Cierto? Y en estas asambleas de trabajo nosotros validamos todo esto. Validamos esto. Entonces ahí tomamos decisiones de qué es lo que vamos a entender para la definición, ¿no es cierto?, de los contenidos curriculares que vamos a pedirle a los países, ¿verdad? No es que nosotros tenemos esta definición y esto es lo que solicitamos desde el IESE, no. O sea, es decir, cómo se entiende, por ejemplo, estas especificaciones en Argentina, cómo se entienden estas especificaciones en Bolivia, justamente para lograr un punto de encuentro en ese trabajo, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos en este análisis curricular son los contenidos curriculares diferenciados por grado. Primero, o sea, si vamos a evaluar tercero y sexto, necesitamos tener contenidos curriculares de tercero y sexto, ¿verdad? Que contengan tanto elementos conceptuales, ¿verdad?, como las habilidades, y que refieran a objetivos de aprendizaje, competencias o similares. Y que fuera la fecha más reciente, el currículum vigente, básicamente. Necesitamos el currículum vigente de cada país. Esto varía, nosotros tenemos currículum vigente desde el 2016, ¿verdad?, a currículum vigente del 2022. Esto trajo un desafío súper grande en el año del análisis curricular, que fue el 2022, porque dada la pandemia, muchos currículos estaban cambiando, ¿verdad? Hubo mucha priorización curricular en algunos países, ¿no es cierto? Entonces ahí tuvimos que hacer
un alcance para entender si es que esta priorización curricular se transformaba en una reforma curricular o simplemente, por ejemplo, fue momentánea al tiempo de la pandemia. Nos dimos cuenta de lo segundo. Entonces ahí teníamos que tomar el currículum vigente previo a la pandemia porque era el que iba a seguir vigente después de la pandemia. Bueno, esos son el tipo de desafíos que necesitamos enfrentar. Y nos dimos cuenta que 9 países del total de los 19 presentaron un currículum diferente al del ERSE 2019. Aquí un dato importante. Venezuela sí fue parte del análisis curricular del 2019. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros elaboramos nuestro marco curricular para las pruebas, en términos de comparabilidad, estaba incluido Venezuela. Analizamos el currículum de Venezuela. ¿Por qué hacemos esto? Porque, si se fijan, los 5 años de aplicación es una máquina, ¿no? Es un tren. Y es muy fácil quedarse fuera. Entonces, cuando nosotros echamos a andar el estudio y muchos países demoraban la decisión de participar o no participar en el ERSE, nosotros dijimos, ok, entréguennos los currículums de todas maneras, porque si deciden participar en el estudio el 2023, a fines del 2023, y si no analizamos el currículum, ya va a ser demasiado tarde. Lo mismo hicimos para el 2019, entonces por eso Venezuela también estaba incluido en ese análisis. Por eso de ahí ponemos 9 de 19, ¿verdad? No 9 de 18, que eran 18 originalmente los que participaron en el ERSE 2019. Bueno, nos dimos cuenta entonces que 9 países presentaron un currículum diferente, lo que no significa que sea un currículum totalmente diferente. Yo creo que esto ustedes lo saben, no tengo por qué indagar en eso, ¿no? O sea, ustedes saben mucho más que yo de eso. La siguiente, por favor. Entonces, acerca de la metodología. Nosotros abordamos esto en una etapa cualitativa y una etapa cuantitativa. Entonces, el objetivo de la etapa cualitativa fue explorar y describir la presencia de dominios y procesos cognitivos o indicadores específicos en los currículums. ¿Bien? Por eso solicitamos esa documentación, la que aparece en la lámina anterior, ¿no? Nos interesaba saber acerca de los dominios, de los contenidos curriculares y de los procesos y las descripciones de las habilidades. Eso es lo que necesitábamos. Luego de esta fase cualitativa, realizamos una etapa cuantitativa muy sencilla para efectivamente cuantificar la frecuencia de estas categorías, ¿verdad? Y construir las especificaciones de la prueba. La siguiente lámina, por favor. Una más. Gracias. La etapa cualitativa, en particular, siguió una lógica deductiva, primero. ¿Ya? Deductiva en el sentido de que nosotros ya teníamos establecidas nuestras categorías, ¿verdad? Nuestras categorías de análisis, los que están familiarizados con metodologías cualitativas, ustedes saben que uno podría hacer un análisis inductivo, ¿no es cierto?, o deductivo, ¿no? Inductivo, yo hablo de que la información emerja de los datos, sin un marco necesariamente definido o estructuradamente definido, ¿no? Deductivo es cuando ya tengo mis marcos, ¿no? Yo ya sé lo que tengo que ir a cubrir, ¿verdad? En este caso es una lógica deductiva. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser una lógica deductiva? ¿A quién se le ocurre? Porque ya tenía patrones establecidos. Sí, bueno, igual la lámina indica eso un poco, ¿verdad? Si me están poniendo atención, sirve. Nosotros tenemos categorías del ERSE 2019, que también son categorías del TERSE 2013. Entonces, para asegurar la comparabilidad, el primer elemento que les mencionaba hace rato, necesitábamos mantener las categorías. Obviamente, si tenemos definida nuestra categoría y no tenemos cómo cubrir esas categorías, nos levanta la pregunta, ok, ¿cómo debería cambiar la prueba entonces? Eso no ha ocurrido aún, ¿ya? Entonces ahí nos lleva a una conclusión, a una hipótesis, ¿verdad?, que sería interesante abordar para los estudios curriculares cuando se hace una reforma curricular, ¿no es cierto?, ¿cuánto cambio hay efectivamente?, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como la idea de que como estamos midiendo cosas bien básicas también en los dominios de matemáticas, ciencias y lectura,
y escritura, como que esos dominios se van manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Y los cambios curriculares van abordando otros aspectos también. Pero lo voy a dejar ahí nomás porque yo, como les decía al principio, yo no soy curriculista, entonces no quiero meterme en un área que pueda estar diciendo cosas que no me competen. Pero bueno, entonces lo que nosotros definimos a través de esta lógica deductiva es cómo podemos abordar esto en los distintos dominios, ¿verdad? O los ejes temáticos de conocimiento conceptual que están definidos en los currículum. Entonces, esa va a ser como si tengo una tabla de doble entrada, eso va a ser, digamos, una de mis entradas. Y mi otra entrada, para construir esta matriz, son los procesos cognitivos que refieren a las habilidades. Entonces, cada conocimiento de tipo conceptual, a su vez, tiene una definición de su proceso cognitivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía, ahí vamos a mostrar un ejemplo, no quiero ver cada uno por detalle, ustedes van a poder tener esta presentación después, pero por ejemplo, ese dominio que yo he presentado hace rato acerca de números y operaciones, ¿verdad? Tiene distintos procesos cognitivos, ¿verdad? La prueba de escritura es un poco distinta y nosotros establecemos indicadores para los dominios y no necesariamente procesos cognitivos. Eso es lo que me permite a mí elaborar después las rúbricas, ¿verdad? Para la corrección de las pruebas de escritura. La siguiente lámina, por favor. Entonces, estos son los dominios. Estos son nuestros dominios, son nuestras categorías deductivas, ¿verdad? Nuestra categoría de análisis. En matemática nosotros tenemos número de operaciones, magnitudes medidas, geometría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para lectura, ciencias y escritura, las que ahí aparecen. En lectura se analizan todos estos dominios, pero la prueba no puede, el diseño de la prueba no es capaz de abordar los tres dominios que de abajo, ¿verdad? Estrategias de lectura, gustos por lectura y de codificación no son posibles de medir en esta medición, en esta evaluación a gran escala, ¿verdad? Pero sí igual los identificamos para dar cuenta de cómo está, porque esto es de interés para la investigación también, de cómo se comportan esos dominios en los currículum de la región, sí igual los levantamos, ¿verdad? Pero elaboramos la prueba con los dos primeros en lectura. Es lo mismo para el caso de escritura, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Y estos son nuestros procesos cognitivos. Matemática, por ejemplo, tenemos procesos de reconocimiento de objetos y situaciones, resolución de problemas simples y resolución de problemas complejos. Entonces, cada uno de nuestros dominios, a su vez, tiene asociado un proceso cognitivo, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Esto es para los dominios y los indicadores para escritura. Son los tres dominios que se miden en la prueba: discursivo, textual y convenciones de legibilidad. Y los indicadores, los que después se traducen, ¿no es cierto?, en nuestra rúbrica para corregir la prueba de escritura. La siguiente lámina, por favor. Algunas medidas, ¿no es cierto?, utilizadas en la fase cualitativa. Nosotros comenzamos con una revisión inicial de las definiciones del dominio y proceso. Se tuvieron reuniones periódicas, ¿no es cierto?, para la calibración, es decir, que lo que se estaba codificando en cada uno de los currículum estuviera acorde, ¿verdad? Y también una doble codificación, esto es para asegurar, ¿no es cierto?, la validez y la confiabilidad en el proceso, ¿verdad? En donde se identificaban aquellos momentos en donde la codificación tenía una baja coincidencia, baja consistencia entre distintos analistas y se volvía a codificar, ¿no es cierto?, las evidencias, ¿verdad? Entonces ahí lo que nosotros teníamos eran unas matrices con toda la evidencia codificada. Esto es lo que sale a nivel declarativo los currículum, y a qué corresponde, a qué dominio y a qué proceso cognitivo corresponde toda esa evidencia codificada de cada uno de estos. Este trabajo, nosotros trabajamos con socios implementadores, nosotros le llamamos en la jerga UNESCO, son instituciones especializadas, ¿ya? Yo les dije, yo no soy curriculista, así que con toda confianza, créanme, yo no hice esto, ¿verdad? Así que es un trabajo que está bien hecho. Si yo lo hubiese hecho, hubiese tenido que aprender mucho en el proceso, ¿verdad?
sé lo necesario para exponerlo acá, pero no para necesariamente, además que, como ustedes saben, el tiempo es intenso, la demanda del estudio, entonces tenemos que muchas veces trabajar con instituciones. Entonces, estos procesos se licitan, ¿verdad? Y en este caso en particular, todo el análisis curricular lo hizo la Universidad de Chile, que se adjudicó la licitación. Estos resultados fueron presentados en Quito, ¿no es cierto?, este año, donde los distintos coordinadores también tienen la oportunidad de intervenir respecto a esto y tomar decisiones. Esto es un gran paréntesis como para contarles un poco cómo hacemos esto. La siguiente lámina, por favor. Y la etapa cuantitativa, aquí simplemente lo que nosotros hicimos fue un análisis de frecuencia en términos de porcentaje de los dominios, por una parte, ¿no es cierto?, en mi tabla de doble entrada, y los procesos cognitivos o los indicadores en caso de escritura, encontrados en la etapa cualitativa. Y la convergencia, entonces, es una proyección, ¿verdad?, para las tablas de especificaciones, y la convergencia habla por sí sola, ¿verdad? Luego de este análisis, ¿cómo está comportado esto en la región? ¿Verdad? ¿Cómo se comporta entonces cada uno de estos dominios y procesos cognitivos en los currículums de la región? Y esto es un acuerdo que ya viene dando vuelta desde el ERCE 2019, de que tiene que haber un porcentaje de convergencia de un 70%. Es un poquito menos porque justo el número de países que da da como un 68%, pero ese es nuestro límite. Cuando un dominio, ¿verdad?, cuando un dominio tiene un porcentaje de convergencia menor a eso, creo que son 13 de 19, se discute si es que ese dominio debería ser parte o no de la prueba, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Acá, por ejemplo, el resultado entonces de dominios de matemática de tercero y sexto grado. Esto ya hecho ya la convergencia, ¿verdad? Ya los resultados a nivel regional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que todo, vemos la frecuencia de cada uno de estos dominios por país, es decir, Venezuela, ¿no es cierto?, número de operaciones, magnitudes, geometría, etcétera, etcétera, cómo está constituido con esta frecuencia, y después hacemos un promedio, ¿no es cierto?, simple, regional. Cada país pesa 1, ¿verdad?, sobre cada uno de estos dominios. Entonces aquí nos vemos, por ejemplo, que los currículum de la región, respecto al, cuando tenemos el total de estos dominios, están constituidos en un 42% en número de operaciones para tercero y sexto grado. De los dominios analizados. Porque recuerden que tenemos estos dominios que estamos analizando, ¿cierto? Y van disminuyendo ahí en términos, como ustedes pueden ver en ese gráfico. Magnitud y medida, ¿no es cierto? Está 23% constituido en tercero y se reduce un poquito más al sexto grado, así sucesivamente, ¿verdad? La siguiente, por favor. Me voy a saltar esta lámina porque es la descripción de cada uno de los dominios. Ustedes van a contar con esta información, ¿ya? Y esto va a ser publicado también. O sea, nosotros publicamos el análisis curricular oficialmente para que ustedes también lo puedan tener como una fuente de consulta, ¿verdad?, si ustedes lo quieren utilizar para cualquier cosa. Pero de todas maneras estas láminas las vamos a compartir. Procesos cognitivos, estos son los procesos cognitivos. Mi otra lista, ¿no es cierto?, reconocimiento de objetos y situaciones, resolución de problemas simples y resolución de problemas complejos y modelamiento matemático, como el tercer proceso ahí. Cómo están constituidos esos en los currículums también de la región. La definición de los procesos cognitivos, también ustedes van a contar con la información. No me quiero tampoco detener mucho en esto, quiero sí mostrarles lo de las distintas pruebas. La siguiente, por favor. Sí, este ya es el análisis de convergencia, ¿no es cierto?, a nivel de dominio, cómo estuvieron presentes en cada uno de los países. Ustedes ven, se observa que están en la mayoría, ¿verdad? Y esto también nos da la tranquilidad de que los dominios que se miden en el ERCE hay cierta, no sé si decirle consistencia, pero se han mantenido durante el tiempo, ¿verdad? Lo que es un primer paso, ¿no es cierto?, para ir asegurando la comparabilidad. No hay tanto cambio. No nos quedamos solamente con este análisis para la comparabilidad, ¿verdad? Pero sí es uno de los análisis que realizamos.
Lo mismo para ciencias, aquí es un poquito más homogénea la distribución de los dominios. La siguiente, por favor. Lo mismo de procesos cognitivos, pero para el caso de ciencia. Se hizo igual análisis de tercer grado, no se hace una medición en tercer grado, pero sí, igual se aprovechó de que teníamos toda la información curricular de tercero para, hacer para ver lo que está en ciencias en tercero. Próximas, una más. Aquí la presencia de los dominios en ciencias. Bajan algunos, ¿verdad? Pero todavía están por sobre lo que nosotros esperábamos de los dominios después del análisis de convergencia. Lo de lectura. Recuerden que los últimos 3 no se miden en la prueba. Mucho de comprensión de diversos textos. Entonces, ustedes se preguntarán después cómo se constituye esta prueba, lógicamente respondiendo a estos dominios, ¿verdad? Y a estos procesos cognitivos. Siguiente. Acá, lo que nosotros estamos mostrando también, a través de la presentación de la metodología para el análisis curricular, específicamente para el ERCE 2025, los distintos desafíos que también nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede, lógicamente, levantar un proceso reflexivo en 2 niveles acá, ¿no? En 2 niveles. Uno es qué nos dice este proceso metodológico, ¿no es cierto?, que estamos realizando sobre el análisis curricular respecto a cómo están nuestros currículos en la región. Carlos se adelantó con los resultados, porque nos dijo, ¿no es cierto?, ya no sé cuánto es, no sé si el 20, 30%, ¿no es cierto?, de los estudiantes no es capaz de decodificar. Ahora, nosotros no tenemos la evidencia para eso aún, porque si ustedes ven bien la lámina, el ERCE 2025 y el ERCE 2019 no mide esos 3 dominios, ¿verdad? Entonces, en rigor, no estamos reportando sobre eso, ¿verdad? En rigor no estamos reportando sobre eso, sino que estamos reportando sobre conocimiento textual y comprensión de diversos textos. O sea, nuestros ítems van a reportar de esos 2 dominios, ¿verdad? Solo los de arriba, sí. No, el ERCE 2025 ni el ERCE 2019 tomó los dominios de abajo, los que están subrayados con celeste. O no sé qué color es ese. Pero sí es importante, y aquí voy al otro nivel. Por una parte, ¿no es cierto?, es como primer nivel, síntesis, lo que nos dice el análisis curricular para la elaboración de las pruebas. Un segundo nivel, que queda para la discusión, que muy exitosamente provocó Carlos, ¿verdad?, es acerca de los resultados del análisis curricular como un producto en sí mismo. Como un producto en sí mismo para que sirva como guía, ¿no es cierto?, para la reflexión, para la discusión sobre el currículum en la región, ¿verdad? Y ahí sí quizás es interesante, yo les decía al principio, yo no soy curriculista, por lo tanto, pero quizás sería interesante como punto de discusión acerca de estos 3 dominios que están siendo abordados en menor proporción, considerando los dominios que están ahí arriba, ¿no es cierto?, o el total de dominios. Para cerrar ese punto, ¿no? Para cerrar ese punto. Y en realidad ya estábamos terminando esta presentación, porque lo que nosotros queríamos mostrarles justamente acerca de cómo nosotros realizamos el análisis curricular para la elaboración de las pruebas. Por último, con algunas cosas para que se queden de esta presentación en particular. Algunos hechos destilados, por así decirlo, ¿no? Después de darle mucha reflexión a todos estos procesos, es interesante cómo el ERCE, a diferencia de otras pruebas internacionales de evaluación, se las ha arreglado para observar el currículum, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la región? Tenemos puntos de ventaja porque es Latinoamérica, tiene muchos puntos en común, lo que nos favorece también analizar el currículum, y eso responde también a los objetivos de medición de esta evaluación en particular, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno cita también otros estudios, ¿verdad?, internacionales, como TIMSS, Pearson o PISA, tienen otros objetivos también, por ende tienen otro marco.
Yo no voy a discutir cuál marco es más válido, solamente estoy diciendo que el ERCE, ¿no es cierto?, ya ha implementado sus procesos el análisis curricular y lo tiene como un marco de evaluación para nuestra prueba, ¿verdad? Entonces ese es uno de los pilares fundamentales que decía. Otra cosa interesante de este análisis curricular es aprovechar, ¿no es cierto?, de estos insumos para la discusión, ¿verdad? Cómo esto también nos proporciona una información rica, ¿no es cierto?, para la discusión acerca de la dirección que está tomando los currículum en la región. No lo vamos a abordar eso acá, ¿verdad? Para eso tenemos nuestra agenda del laboratorio, digo, justamente para tomar esos tópicos. Prontamente, el próximo año probablemente, no tengo clara la fecha, pero sí vamos a publicar los resultados del análisis curricular. Se hizo en el 2019, yo ahí los invito a buscar esos documentos y algo que a nosotros también nos interesa, ¿no es cierto? El YESE le importa socializar esta información, ¿verdad? Socializar la información que se levanta de los currículos.